La escasa lluvia que cayó sobre el seco desierto iraní nos proporcionó una magnífica visión. El arco iris es una señal de que el otoño ya ha llegado aquí, al desierto. Cuando llega el otoño, los nómadas se trasladan desde los pastos, su hogar veraniego, hasta una región más cálida, llevando a su ganado consigo. El muchacho que nos encontramos estaba conduciendo a cientos de ovejas él solo, mientras tocaba una flauta hecha a mano. Las mujeres y los niños, que transportan las tiendas y los objetos domésticos, todo diferente al de los hombres con sus ganados. El niño dijo que había andado una distancia de 200 kilómetros, lo que le había llevado una semana entera. Pero tenía que seguir andando durante 5 días más antes de llegar a Sarax, junto a la frontera de la Unión Soviética. Allí estará su hogar durante el invierno. Para los nómadas es la hora del té. Después de dejar a las ovejas al lado del agua, se reúnen entre las hierbas secas para hacer un fuego. Y entonces preparan el té. Este año hemos visto morir a 10 ovejas por la epidemia. En nuestro poblado la hierba no creció bien y las ovejas adelgazaron, de modo que tuvimos que venderlas más baratas en el pueblo. Las ovejas son el bien más preciado de los nómadas que viven en el desierto, y ellos son capaces de decir qué oveja les pertenece, por mucho que se mezcle el rebaño. Después del té, llega la hora de la siesta. Esta extraña forma de vestido se llama namad, el saco de dormir de un nómada. Está hecho de fieltro de lana, que es muy eficaz para interceptar tanto el fuerte sol del desierto como el extremo frío del invierno. Se calcula que la población de nómadas de Irán es de entre 2 y 4 millones, pero su número está disminuyendo gradualmente mientras cada vez más y más nómadas deciden instalarse en las ciudades. La arteria principal de la Ruta de la Seda solía atravesar la parte septentrional del desierto de Kabir, en el norte de Irán. Esta ruta, que sería llamada Ruta Norte del Irán, se extiende a lo largo de una distancia de unos 3.500 kilómetros, atravesando las montañas de El Burj y acabando en Isfahan, la antigua capital del Irán. La Ruta de la Seda, que una vez fue el sendero por donde viajaban caravanas con camellos y burros, se ha convertido en una carretera pavimentada en mitad de un desierto.
Los únicos restos que hay del antiguo caravanserai que una vez sirvió de asilo a las caravanas se pueden encontrar cerca de la antigua carretera. Este caravanserai fue construido en el siglo XII y se cree que es el mayor de todo Irán. Las paredes de las habitaciones y el tejado se han derrumbado, pero los muros exteriores y las puertas hechos de ladrillo siguen intactos, recordándonos sus días prósperos. El espacio para el ganado está cerca de la entrada. A los mercaderes del desierto les resultaba bastante difícil conseguir su deseo de viajar sin dificultades. Además de la escasez de alimentos y de agua para beber, les amenazaban los bandoleros, que a menudo les quitaban mercancías valiosas e incluso la vida. Con la intención, probablemente, de consolar los corazones de los exhaustos viajeros, las paredes de la habitación están decoradas con relieves de singulares dibujos. Los antiguos reyes de Irán solían construir esta clase de caravanserais en varios lugares del país, como una parte de un esfuerzo para proteger y estimular el comercio. Esta es una de las residencias veraniegas de los nómadas del poblado de Safiabad. Los habitantes de esta región, que viven en una casa de barro con un tejado en forma de cúpula, se llaman kurdos kuchan. La totalidad de la tribu había sido nómada hasta hace 10 años. El día en que visitamos el poblado, casi todo el mundo había salido para ir a la plaza del pueblo. Sucede que hoy es el día más importante para los musulmanes de Irán, el día de la Ashura. Señala un día de martirio para los musulmanes de la secta chiita. Hace 1300 años, en el siglo VII, el mundo musulmán estaba dividido en dos grandes sectas: la chiita, con base en Irán, y la sunita, formada por los árabes. En mitad de este conflicto, Hussein, el gran jefe de la secta chiita, fue asesinado por los de la secta sunita el 10 de octubre del año 680 en un lugar llamado Karbala. En la plaza del pueblo,
un sacerdote islámico relata la historia del martirio de Hussein a los habitantes del poblado. Amigos, camaradas, nuestro Hussein hizo una valiente pelea y encontró la muerte ante el juego sucio. Y el pobre niño Ali Ibn se quedó totalmente solo, afligido por la enfermedad. Como no tenía nada que comer, el niño vagó a través del temible desierto. Este día trágico se llama Ashura, y los iraníes desde hace mucho tiempo tienen la tradición de celebrar anualmente una ceremonia religiosa lamentando el martirio de su líder, Hussein. La gente golpea su propio cuerpo para compartir el dolor que padeció su mártir, refrescando de esta forma el recuerdo de pena e ira. Mashhad, cerca de Safiabad, es la tercera ciudad más grande de Irán y el principal lugar sagrado de la secta chiita. Un estandarte negro que se ha izado como lamento por la muerte de Hussein ondea en la mezquita. En el día de la Ashura, la totalidad de la tierra del Irán hierve de excitación. Y esto es especialmente cierto en Mashhad, donde se encuentra el sepulcro de Ali Reza, el octavo dirigente de la secta chiita. Mashhad es, desde luego, un epicentro del fervor religioso del país. Los creyentes desfilan por la calle, todos y cada uno de ellos gritando Hussein. El destino final de su marcha es un altar donde se encuentra la tueza. Lo que tienen en sus manos los hombres de camisas negras es un montón de cadenas. Como no somos musulmanes, no se nos permite entrar al interior del altar de Ali Reza. Solo podemos imaginar que la gente besa el ataúd de Ali Reza y ruega y ora a su manera. Algunos de ellos se sienten satisfechos con tocar el edificio. La guerra entre Irán e Irak, que tiene lugar hoy día, ha producido una cierta cantidad de bajas. Así que, en el día del martirio, la pena y la ira parecen mayores que nunca.
Dejando atrás Nashad, seguimos con nuestro viaje a través de las montañas de Elburz. Esta zona es una infinita tierra salvaje que nos recordó a los campos baldíos de Gobi que atravesamos durante nuestro viaje por la ruta de la seda china. En mitad de las tierras vírgenes apareció un rebaño de camellos. Mirándolos más de cerca, pudimos ver camellos de 2 jorobas entre los de una sola. Los camellos del desierto de Taklamakan, de China, eran pequeños y dóciles, y tenían 2 jorobas. Esta era la primera vez que nos encontramos camellos de 2 jorobas desde que atravesamos el Pamir. En la falda de las montañas de Elburz está la zona de Gorgan, cuyos habitantes se dice que son en su mayoría turcos, de ascendencia turca. Todos los días, menos los viernes, en la calle se monta un mercado de alfombras. Los turcos, con negros sombreros turcos de fieltro, traen aquí sus alfombras para venderlas. Las alfombras de este mercado destacan por la simplicidad de su aspecto. Emplean muchos hilos rojos y son muy cálidas. Los compradores examinan el tamaño, el dibujo y los colores de las alfombras y negocian su precio con los vendedores. Con billetes en la mano, los hombres agitan con firmeza sus manos. Sí, la negociación ha terminado con éxito. Los precios son de 50 a 60.000 yens para las alfombras más pequeñas y de 300.000 yens para las más grandes. A cierta distancia del mercado tiene lugar también otra transacción de alfombras. Las mujeres que han traído alfombras que ellas mismas tejieron se las venden a los mercaderes. Los mercaderes de alfombras tratan de rebajar el precio de las que han traído las mujeres. Los comerciantes vuelven rápidamente al mercado para vender estas alfombras a casi el doble del precio por el que las obtuvieron. Las tradiciones de las gentes de la ruta de la seda siguen aún vivas entre estos taimados mercaderes. Los turcos fueron en un tiempo un pueblo de a caballo que se destacaba por su espíritu intrépido y dominaba el Asia Central. Hoy día, no solo viven en la falda de las montañas de Elburz, en Irán, sino también en la República del Turkmenistán, que establecieron ellos en Asia Central, en territorio ruso.
Las montañas de El Burj recorren el Irán septentrional de este a oeste. Es esta cordillera montañosa la que evita que el aire húmedo del mar Caspio entre a Irán y dividen a este país en una fértil zona agrícola y un área seca desértica. El monte Damavand es la cima más alta de las montañas de El Burj. Este sendero estrecho y sinuoso de las montañas del Burj fue abierto por varias tribus extranjeras que invadieron Irán una serie de veces. Cuando Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, y su gran ejército mogol atacaron Irán en el siglo XIII, utilizaron este paso montañoso. Según el libro de Marco Polo, un peculiar grupo religioso construyó una fortaleza en lo más profundo de las montañas del Burj y resistió hasta que fue destruido por ese ejército mogol. La fortaleza se llamaba Alamut. Estaba construida en lo más profundo de las montañas occidentales de El Burj. Marco Polo dijo que Alamut era un paraíso más allá de cualquier posible descripción, donde vivía un anciano llamado Hassan Sabat, el viejo de la montaña. Buscaba a un joven que cumpliese sus requerimientos y, si encontrase a uno adecuado, Hassan Sabat le dormiría mediante un narcótico y se lo llevaría a la fortaleza. Cuando el joven se despertara, le enviaría una misión. ¿Qué clase de persona era Hassan Sabat? Por desgracia, los campesinos de las faldas del Burj jamás han escuchado esa leyenda, ni tampoco han oído hablar de nadie llamado Hassan Sabat. Hassan Sabat, el viejo de la montaña, pertenecía a la secta ismailí, una facción de la secta chiita. Conspiró contra los creyentes de todas las demás sectas musulmanas distintas de la suya porque las consideraba heréticas. Sus primeros objetivos fueron la secta sunita y la tribu Seljuk de Turquía. Poco a poco amplió el campo de su mortal conspiración y en sus días de esplendor se cree que envió a sus asesinos hasta lugares tan lejanos como Turquistán al este y Siria al oeste. Después de 3 horas de agradable viaje a lomos de mula, al fin llegamos a un habitáculo humano. Era un viejo poblado llamado Gozerkan, al pie del Alamut.
Los del pueblo nos dijeron que podíamos llegar a la fortaleza en 1 hora. Seguramente porque no estaban acostumbrados a ver forasteros, los niños del pueblo al principio eran muy reservados, pero pronto se volvieron muy amistosos y nos acompañaron por todo el pueblo. Hilar la lana es una tarea de mujeres. A esta madre y a su hija que hacían pan, les preguntamos si habían oído hablar de Hassan Sabat, pero no sabían nada acerca de él. Gozercán es un pueblo tan pacífico que no podíamos creer que en un tiempo acogiese a ese terrible grupo de asesinos. El camino hacia la fortaleza es corto, pero se hace cada vez más y más empinado. Por fin apareció ante nuestros ojos la fortaleza de Alamut. Alamut significa nido de águila. Haciendo honor a su nombre, la impresión general que da el lugar es la de una enorme montaña rocosa. El libro de Marco Polo registra la visión de la fortaleza de la siguiente manera. En el interior de la fortaleza hay un elegante palacio decorado con soberbias pinturas y chapado en oro. Ahí hay 4 ríos que llevan vino, leche, miel y agua, respectivamente.
Y lo que es más, pueden encontrarse encantadoras bellezas que tocan instrumentos musicales, que cantan dulcemente y que bailan. Hassan Sabat, el viejo de la montaña, llevaba a su palacio a jóvenes de 12 a 20 años y les dejaba quedarse allí. Lo primero que les hacía era ofrecerles hachís, que les proporcionaba un profundo sueño, y la droga resultaba eficaz para hacer creer a los jóvenes que estaban en el auténtico paraíso al que en una ocasión se había referido el profeta Mahoma. Cuando los jóvenes despertaban de su profundo sueño, el anciano les decía: «Y ahora, id, solo tenéis que matar. Si triunfáis en vuestra misión podréis regresar al paraíso, pero si fracasáis, aún así podéis estar satisfechos de haber hecho algo valioso. Seréis premiados siendo elevados al cielo». Los jóvenes bajaban de la montaña para llevar a cabo sus misiones, tal y como se les había dicho. Hoy día los restos de la fortaleza no tienen nada que decirnos acerca de aquellos días pasados. La fortaleza de Alamut era inexpugnable. Estaba protegida por las elevadas montañas de atrás y solo había un sendero que condujera hasta ella. En realidad, podría haber resistido contra el mundo entero. Sin embargo, el tenaz ataque del ejército mogol duró 3 años y finalmente, en 1250, la fortaleza de Alamut, privada del suministro de alimentos, se rindió ante los mogoles. Eso supuso el final del grupo de asesinos dirigido por Hassan Sabat, el viejo de las montañas. Duró durante 8 generaciones, o 150 años. Toda su fortuna y sus posesiones fueron confiscadas y destruidas por completo por los soldados mogoles. ¿Era Hassan Sabat, el viejo de la montaña, un simple jefe de un grupo de asesinos fanáticos o era realmente un auténtico reformador religioso? 500 años después, las opiniones acerca de Hassan Sabat siguen estando divididas, añadiendo otro misterio a la ruta de la seda. Una vez cruzadas las montañas de Elburz, nos dirigimos hacia el sur, a través del desierto de Kabir. Lo que hay por delante es Ispahan, una antigua capital que en un tiempo alardeaba de su gloria. Ispahan es una ciudad maravillosa a la que en un tiempo se aludía como la joya del mundo islámico. Cada viernes, una plaza frente a la mezquita en el centro de la ciudad se llena de gentes que rezan en dirección
ای شمایی که همیشه اون چنان در صحنه بوده اید که همه ملت ایران پی برده و امام هم پی برده و امام هم از مردم اصفهان تشکر کرده است. در این هفته جنگ به دیدار خانواده های شهدا برید. Desde la Revolución Islámica, el fervor religioso de los iraníes ha ascendido hasta un nivel sin precedentes, con el imán Jomeini en su centro. Un coro al unísono muy inspirado que canta el Corán envuelve a esta antigua ciudad del desierto. En la antigüedad, Irán estuvo gran cantidad de veces bajo el dominio de tribus extranjeras como árabes, turcos y mogoles, pero finalmente estableció una dinastía capaz de unificar a toda la tribu de los persas en el siglo XVI. Esa fue la dinastía Safavi. Fue durante este periodo cuando Irán vivió sus días de plenitud. La dinastía Safavi, al igual que su rey de la quinta generación, Abbas, construyó puentes y carreteras en varios puntos del país, protegió a los viajeros de la ruta de la seda y construyó caravanserais y bazares. Designaron a Isfahán como la capital y llenaron la ciudad de magníficos edificios. El rey Abbas impulsó la construcción de esta mezquita, pero no se acabó hasta 25 años más tarde. Se dice que la mezquita es una de las estructuras más hermosas del mundo. Unas 500.000 piezas de cerámica ornamental en vivos colores son una clara evidencia de la gloria pasada. Desde el siglo XVI hasta el XVII, Isfahán se entregó a tales extravagancias que la gente llegó incluso a llamarla una mitad del mundo.
Los alrededores de Isfahán, que producen granadas, la fruta del desierto, son también célebres como un destacado centro productor de alfombras persas. En la pequeña fábrica se encuentran unas cuantas mujeres tejiendo una alfombra, gritándose las unas a las otras para asegurarse de la textura del dibujo. Todo se hace a mano. Por lo general se tardan 2 o 3 años antes de que una pieza esté completa. Las alfombras persas son maravillosos productos artísticos de la ruta de la seda. La historia de las alfombras persas es antigua y data del siglo V a.C. Tanto los productos textiles árabes, que llegaron a Irán en el siglo VII, como los tejidos chinos, que llegaron en el siglo XIII, estimularon a las gentes a diseñar nuevas técnicas de tinte y de tejido. Esta es una escena típica de un mercado persa. El bazar de Isfahán está cubierto por una alta arcada, dentro de la cual corren varias calles que se entrecruzan y serpentean como en un laberinto. Se extienden a lo largo de una distancia considerable y se dice que el número de tiendas excede las 2000. Vestidos realizados con estampados persas cuelgan del techo. Las técnicas del trabajo en oro y del grabado de metales se desarrollaron en Isfahán y fueron llevadas hasta tan lejos como la China a través de la ruta de la seda. Esta tienda, que vende estampados persas, es una de las más antiguas del bazar. El dueño, que tiene 80 años, dice que resulta difícil saber cuándo sus antepasados abrieron este negocio. Recuerda que en su infancia el bazar estaba muy activo con los mercaderes itinerantes que llevaban camellos cargados, de modo que en la tienda se podían escuchar varios idiomas extranjeros. Oía a menudo historias acerca de la India y de Egipto, contadas por esos viajeros que habían traído varios artículos exóticos. Así que el bazar no era solo un lugar donde se intercambiaban mercancías, sino también un centro internacional de información. Dejando atrás el oasis, los viajeros de la ruta de la seda seguían su viaje por el desierto. La ruta del este lleva a Kabul, en Afganistán, además de a Merv y a Samarcanda, en Asia Central, mientras que la ruta del oeste lleva a Bagdad.
Irán, con su glorioso pasado y el eco de las voces de los musulmanes que recitan el Corán, es un país que hace de puente entre Oriente y Occidente, igual que siglos atrás.